Buenos días a todas y todos. Les damos la más cordial bienvenida. La Comisión de Derechos Humanos les agradece a través de esta plataforma. Ya me presentaba el licenciado Fernando. Es un gusto estar con ustedes. El día de hoy voy a compartir el tema de la Convención sobre los Derechos del Niño. Mi nombre es Armando Jiménez de Jesús. Soy instructor del área de capacitación de la Comisión de Derechos Humanos. Y el tema que vamos a abordar el día de hoy es de suma importancia para cualquier área en donde nosotros nos desenvolvemos, pues es un tema de gran relevancia en los diferentes tópicos económicos, sociales, políticos y culturales que queramos nosotros mencionar. Les damos la más cordial bienvenida nuevamente y agradecemos el interés y la participación de todas, de todos ustedes a esta actividad, deseando que este tema esté a la altura de las expectativas de ustedes, que nos permita coadyuvar en los propósitos de sus actividades en las áreas en donde se desenvuelven, que nos permita contribuir sin duda alguna a esa parte de la formación, como dentro del proceso de formación. Este tema es de gran relevancia y que nos sirva de alguna forma para poder fundamentar en algún momento alguna acción que nosotros llevemos a cabo. Deseo que estas expectativas sobre el tema nos permita despejar algunas inquietudes, algunas dudas sobre lo que yo voy a compartir con ustedes el día de hoy. Para llevar adecuadamente nuestra actividad, es importante colocar el nombre completo de los asistentes en el chat, así como de la dependencia que nos acompañan, mantener una actitud positiva durante el curso, estemos presentes durante la capacitación, no nos salgamos de la plataforma, salvo que por cuestiones técnicas que escapan de nuestras manos, pues en ocasiones es un poquito complicado, pero bueno, tratemos de mantenernos durante la sesión. Les ruego nuevamente lo que ya comentaba la licenciada Verónica, que también saludo con mucho gusto, mantener sus micrófonos apagados durante la capacitación y hagamos uso del chat para alguna duda o comentario que tengamos respecto al tema. Al final de la sesión tendremos algunos minutos, si es que el tiempo de la plataforma nos alcanza, para alguna duda, alguna pregunta, algún comentario que ustedes tengan respecto al tema que yo voy a compartir con ustedes el día de hoy y que bueno, es de gran importancia su experiencia, lo que ustedes nos puedan aportar en relación a la labor que ustedes desempeñan y por la naturaleza, sin duda alguna, dentro de la formación en cuanto al derecho a la educación. También aprovecho para comentarles a ustedes que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México difunde estas actividades que estamos nosotros realizando a través de sus redes sociales, y si no tiene ningún inconveniente, esta presentación se va a difundir, o si hay algún inconveniente nos lo hagan saber a través del chat para que nosotros tomemos las medidas correspondientes en cuanto a la difusión de esta actividad. ¿De qué vamos a comentar? ¿Cuál es nuestro contenido del tema de gran importancia con ustedes el día de hoy? Vamos a hablar de una pequeña presentación, el tema de cajón, que es la Convención sobre los Derechos del Niño, la obligatoriedad de la convención, de los que firmamos como país esta convención, y la obligación, en su caso, de la ejecución, de la protección y sobre todo de garantizar esta convención a través de las instituciones o programas que de alguna manera tienen como causa la protección o relación con los menores de edad. La clasificación de los derechos y al final, como les comentaba, tendremos un cierre y las conclusiones respecto a las experiencias. Esta parte del cierre y las conclusiones para mí se me hace de gran importancia que ustedes expongan sus inquietudes y sobre todo la experiencia en el tema que estoy comentando en relación a las actividades que ustedes desempeñan o la relación que tiene ese tema con el área en donde ustedes se encuentran, derechos de las niñas y los niños y su naturaleza en el espacio en donde ustedes están. No nos alcanza el tiempo para llevar una evaluación de la actividad. Sin embargo, yo les rogaría a ustedes
que conforme vamos avanzando en la presentación, ustedes mismos como participantes vayan haciendo una evaluación, un diagnóstico, una radiografía del papel de los derechos humanos de las niñas y de los niños en el ámbito educativo. Esta asimetría que hoy de alguna forma pedimos que se trabaje no únicamente en el ámbito educativo, sino en todas las instituciones se trabaja esta asimetría, y la evaluación va a ser sin duda alguna, como les comentaba, de manera reflexiva a experiencia de ustedes, de algún caso en cuestión de derechos humanos, de cómo lo hemos de alguna forma aterrizado. Es importante que ustedes conozcan el contenido de esta convención y sobre todo su aplicación, quiénes estamos obligados a respetar, quiénes estamos obligados a promover y sobre todo proteger y hacer cumplir lo que señala esta convención. Entonces yo les dejaría a colación de ustedes esa evaluación y qué bueno los cuestionamientos que ustedes puedan hacer al respecto en esta evaluación, sobre todo en el actuar y, como les comentaba, la naturaleza del trabajo que tenemos como docentes en relación con los menores de edad, que es muy importante. Hasta dónde nosotros en algún momento podemos vulnerar los derechos de los menores de edad. Esa es como la evaluación o la reflexión que yo dejaría con ustedes. No está peleado el tema de los derechos humanos con la parte educativa, al final es un derecho, es que vayamos en conjunto construyendo esa simetría de responsabilidad de las instituciones, de los padres de familia, de los que tenemos a menores bajo nuestra custodia como tutores, etcétera, que vayamos nosotros construyendo ese camino de responsabilidad en relación al respeto, a la dignidad de los derechos de los menores de edad. Y para esa situación, pues bueno, yo dejaría como pregunta a ustedes si han escuchado hablar de la convención, si saben cuál es su contenido, los artículos relacionados con la parte educativa, en especial el artículo 28 y 29 de la convención, que tiene que ver en sí toda la convención, pero más encaminado, más cercano a la labor, pues tiene que ver con esa parte educativa. ¿Qué tanto conocemos de esta convención y por qué como autoridades educativas estamos obligados a conocer de qué trata? ¿Cuáles son los derechos que todos como adultos mayores estamos obligados a respetar y a hacer valer en relación al acercamiento cuando estamos o tenemos bajo custodia a menores de edad? El objetivo de esta actividad es que las y los participantes identifiquen los derechos de las niñas y los niños señalados en la convención. No pierdan de vista ustedes este objetivo, las palabras claves de este objetivo. Yo sí les recomendaría a ustedes que después de lo que yo voy a compartir en esta charla, como ustedes puedan darse cuenta, va a ser el tiempo muy, muy breve. Sí, cada uno de nosotros tomemos como tarea revisar detenidamente los 54 artículos de la convención y cuáles derechos se cumplen en el espacio en donde yo estoy y qué derechos no se cumplen. Al identificar estos derechos, ¿por qué no se cumplen estos derechos? ¿Por qué no se respetan? ¿O qué es lo que falta hacer de manera institucional para que esos derechos de alguna forma se hagan vigentes en el ejercicio de los menores de edad? Entonces, esa situación diagnóstica en los espacios que nosotros nos encontramos en relación, en el contacto con los menores de edad, con las niñas y con los niños, pues podemos darnos cuenta nosotros qué derechos se ejercen, qué derechos no se ejercen, cómo podemos nosotros ver en esos derechos que se ejercen, que son vigentes, la participación de las instituciones, la participación de los padres de familia, la participación de la sociedad, de las diferentes organizaciones, asociaciones. Es sin duda alguna, un papel fundamental que todos jugamos y que se requiere la participación de todas y todos para hacer vigente ese derecho, pero de manera cercana a nosotros,
identificando, como lo dice el objetivo, estos derechos, vamos a ver cuáles derechos realmente observamos que no se cumplen y cuáles son los derechos que tenemos que defender para que se cumplan. Las y los participantes al finalizar expresarán de manera verbal la importancia de respetar y proteger los derechos humanos de las niñas y de los niños. ¿Por qué es importante respetar los derechos de las niñas y de los niños? Hay que recordar que los derechos humanos van de la mano y de manera verbal nosotros podemos compartir y expresar con las vivencias, con las experiencias, con lo que conocemos dentro del entorno laboral, social o familiar, la importancia de privilegiar los derechos de las niñas y de los niños, la importancia de que los niños a temprana edad se vayan familiarizando con los derechos, pero también de manera moral con los deberes, que los niños reconozcan los derechos de sus compañeros. Reconocer los derechos de sus compañeros los va a llevar a reconocer sus propios derechos. El respetar los derechos de sus compañeros los va a llevar a respetar sus propios derechos. Hay que recordar que reconocer nuestros derechos nos reconoce. Por ello, de manera verbal, yo les rogaría que en la experiencia que ustedes puedan expresarnos desde ese punto de vista, ustedes tienen mucho que compartir desde el punto educativo en esta parte de derechos humanos. La defensa y protección de los derechos humanos tiene en nuestro país dos grandes vías por medio de las cuales se realiza la protección. Y de esas grandes vías de protección que nosotros debemos de conocer para hacer valer los derechos de las niñas y de los niños, encontramos la vía jurisdiccional y la parte no jurisdiccional. En la vía jurisdiccional es importante que nosotros ubiquemos las instituciones de competencia para tutelar, para salvaguardar y sobre todo respetar o bien reparar las violaciones de los derechos de las niñas y de los niños. La vía jurisdiccional, que es a cargo de los tribunales, a cargo del Poder Judicial, a cargo del Ministerio Público. Por lo tanto, es importante que nosotros, al hablar de los derechos de las niñas y de los niños, veamos ante quién debemos acudir nosotros cuando se trata de hacer valer un derecho de los menores de edad. Por ello es importante que ustedes identifiquen cuáles son estas vías de protección. Entonces, la primera vía encontramos la jurisdiccional y la segunda vía, que es la no jurisdiccional, que es una instancia como es la Comisión de Derechos Humanos, todos los organismos de derechos humanos, que sin duda alguna se encarga de vigilar la protección de los derechos de las niñas y de los niños y que las autoridades cumplan sin duda alguna el respeto con los derechos humanos. ¿Por qué es importante aclarar estas vías de protección? Porque sin duda alguna, en estas vías de protección, si nosotros, lo vamos a comentar más adelantito, pero sí quiero en esta vía de jurisdicción aclarar esa parte, encontramos nosotros en la escuela que tal vez una familia hay abandono hacia sus hijos, hay negligencia, hay descuido, porque los niños los mandan desnutridos a la institución, porque los niños de alguna forma observamos, podemos suponer como hipótesis que no hay atención o que el niño está siendo víctima de violencia. Entonces, si el niño está siendo víctima de violencia por sus padres, por los tutores, tal vez nosotros como autoridad vamos a decir, pues vamos a la Comisión de Derechos Humanos para que la comisión nos ayude a que de alguna manera se haga valer el derecho del niño. No es que como comisión no tenga competencia, porque te voy a asesorar, te voy a orientar y te voy a decir qué es lo que se tiene que hacer, pero no soy la instancia para que de alguna forma, si hay abandono, si hay maltrato o si hay algún tipo de violencia, yo no puedo levantar una denuncia. Entonces tendría que ser a otra instancia y para eso tendríamos que recurrir a la vía jurisdiccional como es ya sea el Ministerio Público, la Fiscalía o bien en este caso con el Procurador del DIF para que atienda esa necesidad que yo estoy observando de los menores de edad. ¿Por qué es importante que nosotros conozcamos estas dos vías? Porque en relación
aclarar esta parte. De acuerdo a la reforma constitucional del 10 de junio de 2011, si nosotros observamos una vulneración de algún derecho, en este caso hablando específicamente del sector de las niñas y de los niños, como autoridad yo estoy obligado a actuar. De no actuar, estoy omitiendo y puedo estar yo incurriendo en una responsabilidad por no... Maestro Armando, se le está cortando un poquito. ¿Ya me escuchan? Perdón, Armando, ya se escucha mejor, sí. ¿Ya? Ahí está, Fer. Gracias. Entonces, gracias. Aclarar esta cuestión de decir, ¿por qué la Comisión de Derechos Humanos no interviene? Porque es una competencia jurisdiccional. Entonces, la Comisión de Derechos Humanos, si ustedes ya fueron con el procurador del DIC, ya dieron conocimiento de que llegó un niño maltratado con evidencia de que el niño ha sido golpeado, y entonces el procurador del DIF o la fiscalía no actúa ante la denuncia que ustedes están obligados al acompañamiento del menor, no actúa, entonces sí interviene la comisión. Por eso es importante que ustedes identifiquen estas dos vías de protección, tanto jurisdiccional como no jurisdiccional, hablando de los derechos de las niñas y de los niños. Ya sería otro tema que tendríamos que aterrizar en estos sistemas de protección de los derechos humanos, pero sí para entrar poco a poco en esta parte de protección de los derechos de las niñas y de los niños. La Convención sobre los Derechos del Niño fue aprobada el 20 de noviembre de 1989. Es un documento que es resultado de reuniones en donde se llevó todo un proceso, todo un diagnóstico, todo un estudio sobre las condiciones de la vida de los menores de edad durante más de 10 años, y se observaba que los niños vivían restricción, limitación, que no eran reconocidas como personas. El 10 de noviembre de 1989, resultado de estas asambleas que se llevaban a cabo, en la Organización de las Naciones Unidas se aprueba esta convención. 191 países participan en esta asamblea para hacer valer hoy en día esta convención. México ratifica esta convención al año siguiente, en 1990, y entra en vigor ya en Gaceta de Gobierno, y por lo tanto nuestro país reconoce esta convención, cuya finalidad o los principios considerados en esta convención tienen que ver con la no discriminación, con el interés superior de la infancia, con una vida desarrollativa y con la participación de los menores de edad. La importancia de esta convención en cuanto a lo que yo estoy mencionando es que nuestro país, al formar parte de esa convención, está obligado a cumplir con lo que señala esta convención. Una vez que formamos parte o nos hemos adherido a esta convención, como país debemos nosotros de emplear los mecanismos de protección que sean alcanzables para garantizar los derechos contemplados en los 54 artículos que señala este instrumento normativo, este instrumento jurídico. Les comentaba, durante 10 años hubo estas reuniones, aportaciones de intelectuales de diferentes culturas, de religiones, y es como se logra la aprobación de este documento. 191 países participaron en aquel momento en esta convención. ¿Qué reconoce la convención? La convención, como ya se los comentaba, consta de 54 artículos y reconoce en primer lugar a los niños como toda aquella persona menor de 18 años. Son individuos con derecho a un pleno desarrollo físico, mental y social, y con derecho a expresar libre sus opiniones, que anteriormente a esta convención no se llevaba adecuadamente, como de alguna forma se señala hoy en este instrumento, en este mecanismo que se ha elaborado. Por lo tanto, todas las personas adultas que tengan bajo su custodia a menores de edad, padres o tutores, o en el ámbito educativo, tenemos la obligación de hacer valer este instrumento jurídico con los 54 artículos, con los derechos considerados, y no perder de vista que no hay derecho más importante que otro. Si estamos hablando del derecho a la educación,
El derecho a la familia no puede estar por encima del derecho a la vida o viceversa. Son interdependientes, no los podemos clasificar. Podemos de manera didáctica hacer una mención, pero no podemos dar mayor importancia al derecho a la convivencia, al amor, al afecto, que a otro derecho. Todos los derechos van de la mano, son como la uña y la mugre, no los podemos separar. Obligatoriedad de la convención como primera ley internacional sobre los derechos de las niñas, niños, es de carácter obligatoria por los estados firmantes y estos mismos informan al Comité de los Derechos del Niño sobre los pasos que han adoptado para aplicar lo establecido en la convención. Yo te voy a preguntar como país mexicano, México, ¿qué estás haciendo? ¿Qué has hecho en cuestión de la no discriminación, de la participación, de la supervivencia, para combatir la desnutrición, para atender la salud de los menores de edad? Yo como país he implementado programas, instituciones, contamos con comisiones, con escuelas, sin duda alguna, que han implementado las mejores formas, por ejemplo, en esta, ahorita referencia a esta obligatoriedad de la convención en esta pandemia, ¿no? Únicamente para que veamos cómo México está obligado a garantizar el derecho a la educación de los menores de edad. Yo voy a preguntarle a la Secretaría de Educación, ¿qué estás haciendo para que en esta pandemia, como Secretaría de Educación, como país, tú estés garantizando el derecho a la educación? Yo a esta convención estoy adoptando nuevas formas, nuevas medidas para que los niños puedan tomar clases a través de internet, a través de televisión abierta, para que los niños puedan continuar sus estudios. Entonces viene a garantizar de alguna forma el derecho a la educación. Como país estamos obligados de alguna manera a dar respuesta a estos derechos. De lo contrario, estaremos vulnerando sin duda alguna los derechos de los menores de edad. Y a esta hipótesis o esto que yo estoy expresando, pues pudiéramos nosotros cuestionar y ver la coherencia que debe de existir entre lo que dice la convención, entre los recursos humanos, tecnológicos, institucionales, de los niños que viven en pobreza, de los niños. Entonces podemos nosotros cuestionar esta parte y podemos nosotros evidenciar de alguna manera que aún falta mucho por recorrer y por hacer para garantizar únicamente lo que yo estoy mencionando, el derecho a la educación. ¿Sí? ¿Cómo vamos a hacer que ese derecho que señala la convención como obligación, nuestro país lo garantice, lo haga vigente? Entonces podemos nosotros ver de alguna manera la vulnerabilidad, la desigualdad y la distancia enorme que aún existe para hacer válido el ejercicio de los menores de edad. Nada más como breviario, abrir esa idea de ver de alguna forma cómo México está obligado a dar cumplimiento. Obligaciones adquiridas por el Estado mexicano. Es también obligación del Estado adoptar las medidas que ya les comentaba para la efectividad a todos los derechos reconocidos en la Convención. Hablamos en la Convención del derecho a la salud. A ver, de esta contingencia que estás viviendo ante COVID-19, ¿cómo estás garantizando el derecho a que los niños tengan el acceso a la salud? ¿Sí? Es importante que nosotros como veamos, todo tiene un sustento, todo tiene un fundamento y entonces nosotros debemos de encontrar una respuesta a estas situaciones que tenemos. Para poder nosotros comprender mayormente los derechos humanos y cuál es nuestra intervención y cómo estamos involucrados, hemos propuesto para ustedes esta clasificación más amigable para todos ustedes. Pues los derechos humanos en esta convención les comentaba cuáles son los principios que se consideran, como la no discriminación, el interés superior del menor, la participación, el desarrollo, una vida desarrollativa, etcétera. Pero esta clasificación con estos artículos, con los 54 artículos que yo les mencionaba, les va a permitir a ustedes de alguna manera observar de una forma más objetiva cuál es la relación, sobre todo en el área donde ustedes están, con los derechos humanos y la parte educativa. Por ejemplo, la convención divide los derechos en 3 derechos importantes, como son derechos de provisión, derechos de participación y derechos de protección.
Me quedan 10 minutos de la sesión, voy a seguir avanzando y al final, si no nos alcanza para las preguntas o comentarios, sí me gustaría aclararles esta cuestión, pues nos volvemos a reconectar si no tienen inconveniente, yo no tengo ningún inconveniente para que nos vamos a reconectar, pero sí aclararle a ustedes cómo está de alguna forma compuesta esta convención en estos 3 derechos de manera más objetiva. Hablamos de los derechos de provisión. Los padres o tutores o el Estado mexicano está obligado a proveer de qué requieren los menores de edad para su desarrollo. Y estamos hablando de educación, estamos hablando de un hombre, de una nacionalidad, estamos hablando incluso de las medidas de salud, de atención, etcétera. Es todo lo que los padres o tutores deben de proveer a los menores. Los de protección, que tienen que ver con el abandono, el maltrato, la violencia, etcétera, que de alguna forma un menor pueda vivir, pero que bueno, el Estado debe de garantizar esa vida libre de violencia, vida libre de discriminación, de abandono o de negligencia. De participación, este derecho de participación, esta clasificación, lo podemos nosotros experimentar, observar dentro de la convivencia de los menores al interior de los planteles educativos, al interior de las instituciones. Podemos nosotros observar a niños que predican y practican una religión distinta. El hecho de practicar alguna religión distinta no quiere decir que sean excluidos. El hecho de contar con un niño que tenga alguna discapacidad no quiere decir que va a ser excluido por su discapacidad. Al contrario, nosotros tenemos que buscar las medidas o las formas para tener una niñez incluyente. Por eso son los derechos de participación. Dentro de las escuelas, en ocasiones, se llega a presentar o se llegan a presentar casos de discriminación que entra dentro de los derechos de protección. Casos de discriminación porque tal vez el niño es de un color de piel distinta, su economía, su condición, por su situación de vida, etcétera. Si nosotros observamos un caso de discriminación en cuanto a los derechos de protección y no actuamos, nosotros estamos obligados a intervenir, a actuar. Otro ejemplo en los derechos de protección. Imagínense ustedes que dentro de un plantel educativo de X parte del Estado de México, hay niños que tal vez llegan en ocasiones. Les voy a platicar casos reales que yo me he encontrado en las pláticas que he tenido en la parte educativa. Me encontré en una plática de un niño que los maestros me compartían hablando de este tema precisamente de los derechos de protección, que un niño llegó en algún momento que más bien presentaba conductas anormales, porque el niño le levantaba la falda a sus compañeros, empezaba a tocar a sus compañeros, etcétera. Estamos hablando del derecho de protección a la atención a la sexualidad. Pero da la casualidad que como autoridades educativas nunca intervinieron o nunca se actuó. Y entonces el niño en algún momento, pues ya con las conductas que presentaba, pues el niño comentó lo que ocurría con sus papás y al no haber actuado los maestros en su momento para brindarles la atención, quiero comentarles, veamos cómo es la situación de nuestra intervención. Pues la mamá llegó comentando otra situación, otra circunstancia distinta, de que el niño había sido abusado en la escuela, cuando la realidad, pues bueno, era todo lo contrario. Lamentablemente, por no tomar en cuenta de alguna forma nuestro actuar para darle un seguimiento a los casos tanto de provisión, de protección o participación, pues bueno, de alguna forma podemos nosotros ver la importancia o el papel que jugamos en ese sentido. Otra parte de los derechos de provisión, dice un niño en esta parte de provisión, bueno, pues es que mi mamá no me da desayunar, me manda sin desayunar a la escuela. Nosotros lo observamos en la escuela y el niño en el salón se comienza a dormir, pero ya nosotros no damos seguimiento a este caso. El niño empieza a tener problemas en la escuela y demás de salud. Y pues bueno, veamos qué tan importante es darle seguimiento a esta parte de los derechos de provisión. Y pues bueno, a grandes rasgos son de alguna forma algunos de los derechos que señala esta convención. Se entiende por niño todo ser humano desde su nacimiento a los 18 años de edad. El artículo 2 nos habla de la no discriminación, como ya se los comentaba. Es obligación del Estado tomar las medidas necesarias para proteger a los menores de edad y el interés superior de la niñez, todas las medidas respecto al niño que nos lleven de alguna forma a una adecuada protección y cuidado para los menores de edad. La aplicación de los derechos es una obligación del Estado en realizar las acciones o las tareas efectivas que nos ayuden a cumplir con lo que señala esta convención de manera efectiva.
el nombre y la nacionalidad. En esta contingencia también es importante mencionar, cuando hubo de alguna forma la ausencia del registro civil en nuestro estado, hubo muchos nacimientos y cómo el Estado tiene que garantizar a través de los medios, adaptar las formas o las medidas para que los padres de familia, pues bueno, de alguna forma puedan registrar a sus hijos menores de edad. Situación que bueno, hoy en la actualidad por la contingencia no se estuvo llevando a cabo en algunos espacios, pero que bueno, ya se va regularizando, ya se van adoptando medidas y se va llevando a cabo este ejercicio de este derecho. Protección a la vida, de la vida privada. Todo niño tiene derecho a no ser objeto de injerencias. Dice una maestra en una escuela, es que el niño se dio cuenta que me escupió en la cara y además la niña me agredió, me insultó, entonces puedo hacer a que el niño me firme, o mis alumnos me firmen porque escucharon las agresiones y además se dieron cuenta que el niño me mordió y me pateó. No podemos nosotros al menor de edad de alguna forma hacer lo que firme cierta situación ante cierta conducta que se haya presentado. Protección contra los malos tratos, es obligación del Estado proteger, el Estado que somos nosotros, las instituciones, a los niños de todas las formas de malos tratos perpetrados por padres, madres o cualquier otra persona responsable a su cuidado, que ya les mencionaba en los derechos de protección. Protección de los niños y niñas privados de su medio familiar. Si en la familia hay una situación de violencia, el Estado debe de alguna forma asumir la responsabilidad. Y el derecho a la educación que les comentaba a ustedes, todo niño tiene derecho a la educación, es obligación del Estado asegurar por lo menos la educación primaria gratuita y obligatoria. Esto lo conocemos desde que Benito Juárez era presidente de la República, fue quien promulgó de alguna forma el derecho a la educación gratuita, laica y obligatoria. Entonces ya nos damos cuenta que antecedentes ya se llevaban a cabo. Y pues bueno, maestras, maestros, licenciada Vero, si hay alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, yo estoy a sus órdenes. Si hay alguna sugerencia que ustedes tengan respecto a la capacitación, con todo gusto estoy para atender sus inquietudes que ustedes nos puedan compartir. Es lo que yo a grandes rasgos, de manera resumida, les puedo compartir. Es un tema muy interesante, muy amplio y que nos da para mucho para poder retroalimentar las actividades en materia educativa. Finalmente los padres de familia juegan un papel muy, pero muy importante y son el puente entre los maestros y entre la escuela y el hogar. Entonces, yo estoy a sus órdenes. Si tienen algún comentario, estoy atento. La CODEM late por ti.